que está fluyendo, y esa memoria del agua, la memoria del agua que trae la sanación, que trae justo la memoria de la armonía, la memoria del respeto, la memoria de la conciencia de que ya este es un tiempo de honrar, de respetar, de conciencia, de volver justamente a lo antiguo, de volver hacia el origen, y todo lo que vuelve al origen por naturaleza propia despierta esa pureza, ese amor incondicional. Agua de las montañas, agua de los ríos, agua de todos los tiempos, agua de todos los momentos, agua del aquí y de la ahora. Así, recuérdanos cómo nos pertenecemos, recuérdanos la verdad, recuérdanos esa medicina que fluye por adentro. Somos agua en todo momento, agua de vida, agua. Sí, Tlazolteani, estamos perdiendo tu señal. ¿Qué pasó? Sí, de pronto como No que se escuché. perdió tu señal. Te escuchamos. Se volvió a cortar. Como por sostener estas vibraciones de frecuencias bajas, es alterando esta memoria con la cual hemos venido aquí a esta tierra a florecer. Y es en este olvido, pues vamos como deshonrando estos dones que nos ha dado la tierra, el gran dador de vida, antes de venir a merecerla, ¿no? Porque es como un merecimiento precisamente. Entonces, pues con este rezo se me hace un rezo de mucha esperanza, de mucho poder también, de visualizar justamente
el corazón, el núcleo, el corazón de toda nuestra hogar, de esta nuestra esfera cósmica de agua, de tierra, de fuego, de aire, este oxígeno que respiramos y adentrarnos justo en esta esfera del núcleo de la vida, lo que está en el centro de la tierra, el corazón de justamente como es la Coatlicue, toda la sabiduría que se encierra en esas garras de jaguar, en esos cráneos de serpiente del ciclo de la vida, en esas cabezas de serpiente, en todo lo que simboliza justamente la sincronía que hay y el orden divino que tiene esta, pues, cosmovisión que tuvieron nuestros ancestros al edificarla, al crearla. Pues justamente desde aquí viene del corazón de la tierra, que es la primera enseñanza, ¿no? Es la enseñanza desde el corazón, desde el núcleo de la vida, y pues para mí este rezo va encaminado hacia el origen, hacia la creación, hacia la Totla Nansin, que es nuestra venerada amada Madre Tierra. Y pues bueno, ahorita vuelvo a cambiar la cámara. A ver, así, creo que ya la cambié, ¿sí? ¿Sí se escucha, Mauricio? ¿O ya se perdió? Hola. ¿Sí estamos conectados? Mauricio. Mauricio, ¿ahí sigues? Mauricio, ¿sí se escucha? Sí, sí escuchamos. Lo que pasa es que si se aleja, Hola, hola. no sé si se puedan acercar para que se escuche mejor. No, sí, ahí ya está. Ahí. Adelante.